Vamos a cambiar de tema, nos vamos al panorama internacional de la noticia porque ya está con nosotros, hace mucho no venía, esperemos que nos acompañe durante todo el año, nuestro analista internacional, Sergio Astorga. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola, gracias, Lucas, muy bien. Bueno. Retornando, sí, después de unas vacaciones, estamos de regreso. Bueno, es un placer tenerte y confirmarte para todo este año, porque hay mucho para hablar del ámbito internacional y sin duda uno de los temas es Venezuela, ¿no? Claro, este año empezó y hasta el día de hoy, después de 2 meses de un conflicto álgido que se ha vivido en esta parte de Sudamérica, encontramos, digamos, el mundo dividido y también institucionalmente algo inaudito, un país con 2 presidentes. Así que se suceden cuestiones, todas las semanas vienen sucediéndose eventos. Justamente anoche... Hay algo, Sergio, que no ha quedado del todo claro y seguramente vos nos puedas resolver esta situación. Algunos consideran que fue una autoproclamación lo de Guaidó. Otros, inclusive periodistas o analistas que hemos tenido aquí por videollamada, consideraban que no, que está dentro de la Constitución y lo podía hacer Guaidó. ¿Cuál es la respuesta a esto? No, digamos, el año pasado, en el mes de mayo, hubo elecciones presidenciales donde Maduro ganó las elecciones y estaba pautado que asumiera el 10 de enero. Lo que sucedió, digamos, la oposición esperó hasta que se produjera esta asunción del presidente. Unos días antes había nombrado como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente a esta persona, Juan Guaidó. Sí. Y luego el Tribunal Supremo de Justicia, el órgano máximo de la justicia venezolana, estableció que Juan Guaidó, digamos, no podía asumir, incluso anteriormente la Asamblea Nacional había sido declarada en desacato, digamos, habían muchas irregularidades que impedían que tuvieran validez y legitimidad todas las normas o decisiones que tomara esta Asamblea Nacional. Decidió la oposición, digamos, después de la asunción de Maduro, nombrarlo, digamos, como presidente a Juan Guaidó dentro de la Asamblea Nacional. Luego, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, como dije, lo anuló, digamos, todas las decisiones que pudiera tomar, y él automáticamente luego se autoproclamó presidente en un día de aniversario como el 23 de enero, que digamos, se reconmemora un hecho de fines de la década del 50 contra la dictadura en Venezuela en aquella época, algo muy sentido, digamos, en el ambiente venezolano. Sí. Y bueno, y ahora nos encontramos con este escenario, 2 presidentes reconocidos por algunos gobiernos, y vos decís bien, sí, ahí la oposición se ha valido de un artículo, digamos, que establece que puede, digamos, un representante del Congreso Nacional autoproclamarse presidente cuando ciertas circunstancias nacionales lo establecen. Pero, digamos, esto está, digamos, si anteriormente el órgano máximo de justicia estableció que no tenían validez las normas que suceden de este Congreso, digamos, no puede después de un día para el otro decidir que uno de sus referentes o de sus, digamos, congresistas sea proclamado presidente. Digamos, es una disputa, lo que vemos, una disputa ideológica que se inicia desde mucho tiempo antes, desde la llegada de Chávez. Ya hubo intentos de golpes mediáticos, petroleros, digamos, hubo muchas manifestaciones, incluso que implicaron muertes y conflictos entre la frontera colombo-venezolana. Bueno, y esto se ha ido agravando hasta el día de hoy, bueno, encontrar la Venezuela dividida entre, bueno, el movimiento bolivariano, que no es solo Nicolás Maduro, digamos, porque hay una estrategia de demonización del líder de ese movimiento bolivariano, como es Nicolás Maduro, y después, paralelo, la oposición ha construido, digamos, un líder, en este caso en la figura de Juan Guaidó, que, bueno, ahora los encontramos en disputa y, bueno, diferentes referentes internacionales y gobiernos están digamos, apoyando a uno u otro líder, digamos. Bien. Tenemos a Rusia, China, por el lado que apoyan a Maduro y otros gobiernos como Uruguay o México en Latinoamérica, y después los gobiernos más ligados
a la derecha, digamos, están apoyando a esta persona de Juan Guaidó, que bueno, está generando muchas tensiones, muchas disputas. Decía anoche, ha habido un apagón general que se ha extendido por todo el país. Esto también se ha visto en otros escenarios como en Libia, en Siria, en otros escenarios donde luego hubo intervención militar. Está otra cuestión, ¿no es cierto? Sí. Que en el ambiente se está generando, digamos, en el ambiente internacional, Sí. digo, ¿no es cierto? Como un foco de conflicto bélico Venezuela. Sergio, hay mucho para hablar de esto y depende el medio de comunicación internacional que uno ve o la tapa que lee, tiene una orientación que tal vez es más ideológica o empresarial. Me refiero a esto que vos planteabas anteriormente, de los países que apoyan a Guaidó o de los países aliados que apoyan a Maduro. Digo, de ambos bandos, de ambas partes, hay intereses ideológicos, pero obviamente también intereses económicos en el país, ¿o no? No, eso es evidente. Claro, los medios internacionales han jugado un rol fundamental, sobre todo dándole cabida a esta persona, Juan Guaidó, y la oposición, que en otros lo ven como los responsables de la crisis, digamos, económica. Digamos, hay que tener en cuenta que cuando uno gobierna un país, obviamente tiene que tener ciertos marcos de gobernabilidad y donde digamos, interviene, digamos, los que ejercen el gobierno y la oposición. En este caso vemos una separación tajante, sin posibilidad de diálogo, de concertación. Es decir, o es un camino o es el otro. Y eso también es una estrategia que se está difundiendo del pensamiento único, como que existe el único camino es el que plantea la oposición, en este caso en Venezuela, Sergio, que es la salida del gobierno de Nicolás Maduro. Lo has estudiado mucho al tema y para ir cerrando, ¿con Chávez hubiésemos llegado a esta situación en Venezuela? Claro, yo creo que no, porque Chávez tuvo un liderazgo, pudo, digamos, concertar, por eso, con todos los grupos, diferentes estrategias para ir consolidando la hegemonía del gobierno chavista. Pero también había un contexto económico favorable internacionalmente, donde el petróleo, que es la principal renta de ingresos del país, generó mucho ingreso para favorecer las políticas sociales y de intervención estatal que generó el gobierno de Hugo Chávez. Bien. Recordemos que después de la crisis del 2008, una crisis mundial, esto va a ir repercutiendo paralelamente a los diferentes gobiernos, incluido la Argentina y otros países, y bueno, Venezuela, por el tema de la caída del precio del petróleo, fue, digamos, flanco de estas debilidades por haber estado, digamos, condicionado su ingreso a la cuestión internacional. Por ahí faltó tal vez favorecer el desarrollo de otras industrias, de otras producciones, ¿no es cierto? Agrícola, ganadera, industrial, no solamente estar digamos, ligados al ingreso del recurso del petróleo. Bien, Sergio, vamos a ampliar seguramente en el futuro porque hay mucho para hablar de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos. Saludos.